Quebrantando la intimidación. Cómo vencer el temor y liberar los dones de Dios en tu vida. Libro de John Bevere. Capítulo 1. Camina en tu autoridad. Mientras sirvo al Señor, me doy cuenta cada vez más que Él utiliza circunstancias y personas a fin de prepararnos para cumplir su llamado para nuestras vidas. En 1983, dejé mi carrera y posición como ingeniero para entrar a trabajar en el ministerio a tiempo completo, ayudando en una iglesia muy grande. En mi posición servía al pastor, a su esposa y a todos los nuevos ministros, encargándome de las tareas menores a fin de liberarlos a ellos para que pudieran hacer el trabajo para el cual Dios los había llamado. Luego de 4 años, Dios me liberó para ser el pastor de jóvenes de otra iglesia grande. La semana en que iba a irme, un hombre que también estaba en el equipo le dijo a mi esposa que Dios le había dado una palabra para mí. Desde entonces, esa palabra ha resonado en mi oído como una advertencia, ofreciendo protección a la sombra de su sabiduría y fortaleza. Como cualquier otra palabra verdadera de Dios, se ha convertido en timón para mi vida y cimiento para guardarme de la incertidumbre. Este hombre le advirtió a mi esposa: si John no camina en la autoridad que Dios le ha dado, alguien se la quitará y la utilizará en su contra. Estas palabras tuvieron un impacto inmediato. Las reconocí como sabiduría de Dios, pero no tenía el completo entendimiento de cómo aplicarlas. Ese conocimiento vendría en los años siguientes. Una experiencia que cambia la vida. Al comienzo del año 1990, el Señor me confirmó que su llamado para mi vida en ese tiempo era el de viajar y ministrar. Luego de haber estado en ese camino un corto tiempo, tuve una experiencia de cambio de vida a través de la cual finalmente comprendí las palabras de instrucción que Dios me había dado años atrás. Habíamos comenzado a conducir las reuniones en una iglesia el miércoles por la noche y estaba previsto que continuaran hasta el domingo. El Espíritu de Dios se movió de una forma muy poderosa y hubo grandes liberaciones, sanidades y salvación. La presencia de Dios en las reuniones aumentaba cada noche. Durante la primera semana, una señorita involucrada en el movimiento de la nueva era fue liberada de forma gloriosa. Esto pareció ser el catalizador que dio impulso a las reuniones. Antes de terminar la semana, la gente estaba viniendo a las reuniones desde un radio de 150 kilómetros. El pastor dijo: no podemos parar estas reuniones. Dios tiene más guardado para nosotros. Estuve de acuerdo con él y continué durante 21 servicios. La palabra de Dios fluía como un arroyo de corriente rápida y los dones del Espíritu se manifestaban en cada servicio. Durante la segunda semana de reuniones, una noche me di vuelta mientras predicaba y miré a los músicos y cantantes. Había aproximadamente 25 de ellos en la plataforma. Entonces declaré: hay pecado en esta plataforma. Si no te arrepientes, Dios lo expondrá. Luego de escucharme a mí mismo decir eso, pensé: wow, ¿de dónde vino eso? Había estado predicando durante el tiempo suficiente como para saber que hay veces cuando la unción de Dios sobre ti es tan fuerte que harás declaraciones que tus oídos físicos podrán oír solo después que han sido dichas. Eso es predicación profética, cuando hablamos por inspiración divina. Mi mente comenzó a cuestionar lo que había dicho, pero rápidamente descarté esos pensamientos porque sabía que venía de Dios. No lo había premeditado. La unción para predicar permanecía fuertemente sobre mí. Las multitudes aumentaban en cada servicio. Durante la tercera semana, nuevamente mientras predicaba, me di vuelta, apunté con mi dedo a los que estaban en la plataforma y declaré de manera firme a través de la unción del Espíritu Santo: hay pecado en esta plataforma. Si no te arrepientes, Dios lo expondrá y será removido.
Sentí un aumento en autoridad y confianza. Esta vez no lo cuestioné. Sabía que Dios estaba en el proceso de purgar el pecado de su casa, juzgar o ser juzgado. Si el pecado se desliza en nuestras vidas, el Espíritu Santo nos acusa y nos instruye. Sin embargo, si no escuchamos, comenzaremos a crecer fríos y sombríos. Esto continuará hasta que ya no seamos más sensibles a Él en nuestros corazones. Entonces, para poder alcanzarnos y protegernos de aquellos que nos rodean, Dios enviará a alguien a exponer lo que está mal. Él no hace esto con el propósito de avergonzarnos, sino para advertirnos y protegernos. Si aún así nos rehusamos a escuchar, vendrá el juicio. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. 1 Corintios 11, versículos 31 y 32. Dios tolerará el pecado por un tiempo para darnos oportunidad de arrepentirnos y evitar su castigo. Y aún en su castigo, su deseo es que no seamos condenados con el mundo. El hijo pródigo volvió en sus sentidos cuando estaba en la porqueriza. Es mejor volver a tus sentidos en una porqueriza que continuar en tu pecado y un día escuchar al maestro decir: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:23. Si no nos arrepentimos, sufrimos, aunque ese no sea el deseo de Dios para nosotros. Refiriéndose a esto, Pablo dijo: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, están muertos. 1 Corintios 11:30. El pecado finalmente producirá la muerte física y espiritual. Yo sentía que el Señor estaba corrigiendo a alguien en la plataforma, tratando de llevar a esa persona al arrepentimiento, pero no sabía a quién Él estaba tratando de convencer de pecado. Un sutil ataque de intimidación. A la siguiente noche, mientras el pastor y yo estábamos en su oficina preparándonos para ir al servicio, vino un anciano y reportó que los miembros de la música y alabanza parecían estar enojados y negativos esa noche. El pastor pensó que simplemente debían estar cansados por tantos servicios y dijo: solo diles que salgan y alaben a Dios y que dejen sus sentimientos a un lado. Yo miré al anciano y dije: espera un momento, ¿hay algo que anda mal? El anciano contestó: bueno, ellos piensan que usted ha sido muy duro con ellos. Piensan que debiera dirigirse a ellos privadamente en lugar de hacerlo en público. Aunque no me había dado cuenta de eso en ese momento, este era un momento muy crucial. La autoridad que Dios me había dado para servir y proteger estaba siendo desafiada. El enemigo no estaba contento con lo que estaba sucediendo en esas reuniones y quería ponerle un alto a eso. Yo tenía una opción. Aunque en ese momento no me había dado cuenta, podía ceder a la intimidación echándome atrás sobre lo que les había dicho a los ministros de música, perdiendo de ese modo mi posición de autoridad, o podía permanecer en mi autoridad, quebrando el poder de la intimidación de ellos por permanecer firme en lo que Dios había dicho. Inmediatamente pensé: John, ¿por qué avergonzaste a esa gente? ¿Por qué no podías simplemente predicar tu mensaje sin darte vuelta y señalarlos con el dedo? Ahora la gente de la iglesia está muy ocupada tratando de descubrir quién en la plataforma está en pecado. ¿Qué pasa si ninguno de ellos lo está? ¿O si hay pecado y nunca es expuesto? La gente todavía seguirá sospechando y aquellos que son puros sufrirán. La iglesia será entorpecida. ¿He destruido lo bueno que había sido hecho en esta iglesia? Si lo he hecho, eso me dará una mala reputación, y recién acabo de comenzar mi viaje. Una y otra vez, esos pensamientos asaltaban mi mente. Mis temores habían comenzado a centrarse en un pensamiento: ¿qué me sucedería? Así es como la intimidación cambiará tu enfoque. La razón:
La raíz de la intimidación es el temor, y el temor hace que la gente se enfoque en sí misma. El perfecto amor quita fuera el temor, porque el amor pone su enfoque en Dios y en otros, y se niega a sí mismo. Primera de Juan 4:18. El pastor no dijo nada. Los tres nos tomamos de las manos y oramos que la voluntad de Dios pudiera ser hecha en ese servicio. Nos dirigimos a la plataforma de la misma forma que lo habíamos hecho cada noche durante las últimas 3 semanas. Durante el tiempo de alabanza y adoración, noté que la palabra del Señor estaba llenando mi corazón. No sentía ninguna dirección, pero pensé, Dios es fiel, sabré qué decir y hacer en el momento de llegar al púlpito. El tiempo de la alabanza y adoración se terminó, y mientras el pastor daba algunos anuncios, yo no escuchaba nada en mi corazón. Pensé, me pondré de pie y Dios me dirigirá mientras me levanto. No soy uno de los que prepara bosquejos y tiene los sermones listos. Yo estudio, oro y luego hablo desde mi corazón por inspiración. Mi preocupación crecía a medida que el tiempo pasaba. Sabía que no tenía nada para decir a no ser que Dios me dirigiera. Entonces el pastor me presentó. Me dirigí al púlpito y como no tenía dirección dije, oremos. Aún mientras oraba no recibía ninguna dirección. Oré durante varios minutos. Para peor, mis oraciones eran muertas. Era como si mis palabras salieran de mi boca solo para caer sobre mis pies. Pensé, ¿qué voy a hacer? Tomé la decisión de dar un mensaje de los salmos que ya había predicado en otra oportunidad. Mientras predicaba, no sentía vida ni unción en el mensaje. Luchaba para mantener mis pensamientos juntos. Parecía que Dios no se encontraba en ningún lado. Podía pensar, ¿por qué dije eso? ¿O a dónde estoy llevando esto? Parecía como si estuviera siendo guiado por la confusión, no por el Espíritu Santo. Continué consolándome a mí mismo de que Dios se mostraría y nos salvaría de la confusión en la que estaba. Sin embargo, se puso peor. Finalmente terminé el mensaje y el servicio luego de aproximadamente 35 minutos. Desconcertado, regresé al lugar donde había estado antes. Dios, ¿por qué no te mostraste? Pregunté. Cada servicio ha sido maravilloso y poderoso. Sin embargo, este no ha tenido vida. Si yo hubiera sido la gente que escuchaba, no habría vuelto. De hecho, yo no quiero volver. Esa noche me fui a la cama sintiéndome como si me hubiera tragado un saco de arena. A la mañana siguiente me desperté sintiéndome como si el saco de arena hubiera crecido. Me sentía tan pesado que no quería salir de la cama. El gozo me eludía. Me puse a orar y nuevamente le pregunté a Dios, ¿por qué no te mostraste? No hubo respuesta. ¿He pecado? ¿Te he afligido? Todavía permanecía el silencio. Oré durante 1 hora y cada minuto era una lucha. Puse una cinta de alabanzas y comencé a cantar simultáneamente. Pensé, Dios da la vestidura de la alabanza para el espíritu de pesadez. Tengo que salir de esto. Sin embargo, experimenté media hora de un canto sin vida. Me sentí frustrado. ¿Qué he hecho? ¿Por qué no me respondes? Luego del almuerzo me dirigí a un campo cercano. Pensé, ataré al demonio, ¿qué se ha hecho? Pero era yo el que me sentía atado. Estuve afuera orando y gritándole al diablo durante 3 horas, hasta que casi perdí mi voz. Tenía que irme y alistarme para el servicio. Me consolé a mí mismo. Con toda esta resistencia, Dios se mostrará fuertemente esta noche. John, solo camina por fe. Esa noche pasamos a través de la alabanza, la adoración, los anuncios y la ofrenda y tuve la misma sensación que la noche anterior. Nuevamente pensé, Dios vendrá tan pronto como me levante para ir al púlpito. Fui presentado y nuevamente nada. Oré por dirección y hubo silencio.
Comencé a predicar otro mensaje que ya había ministrado antes y estaba abrumado por la confusión. No había vida, ni unción, ni dirección. Luego de 5 minutos de esta confusión dije: hermanos, necesitamos orar. Aquí hay algo que no está bien. Toda la congregación se puso de pie y todos juntos comenzamos a orar fervientemente. La intimidación expuesta. Repentinamente, oí la voz de Dios que me hablaba por primera vez en más de 24 horas. Él me dijo: John, estás intimidado por las personas en la plataforma que están detrás tuyo. Has sido derribado de tu posición de autoridad y el don de Dios en ti se ha apagado. Con esta suave reprensión, un estallido de luz inundó mi espíritu. Mientras todos oraban durante los próximos 5 minutos, el Espíritu de Dios me llevó a través de la Biblia, mostrándome los numerosos incidentes en los que hombres y mujeres habían sido intimidados y cómo esto causó que el don de Dios en ellos fuera anulado. Vi cómo ellos cedieron su autoridad y perdieron su efectividad en el Espíritu. Luego me llevó a través de los años pasados y me mostró cómo yo había hecho lo mismo. Inmediatamente comencé a quebrar el poder de la intimidación sobre mí a través de la oración. Hay un ejemplo de esta oración en el epílogo. Durante los próximos 75 minutos, prediqué como un hombre ardiente sobre las escrituras que Dios me había dado. Cuando terminé, 2/3 de la congregación pasaron al frente para recibir libertad de la intimidación. Este fue el mejor servicio de todo el avivamiento. Menos de una semana después, Dios comenzó a exponer el pecado que había en la plataforma. Se descubrió que la persona que tocaba el bajo se emborrachaba después de los servicios. Además, uno de los cantantes estaba durmiendo con una jovencita de la congregación. Ambos fueron removidos de sus posiciones. El bajista dejó la iglesia, pero el cantante se arrepintió y fue restaurado en su caminar con el Señor. Poco tiempo después, la líder de la alabanza y adoración, junto con otros pocos más, causó una división en la iglesia. La 1/4 parte de la iglesia se fueron con ellos. Mientras esto sucedía, la líder mencionada se involucró en adulterio y en menos de un año se divorció de su esposo. El último reporte es que ella estaba viviendo con otro hombre. De las familias que lideraron la división, solo una pareja aún sigue casada. Esa era la gente que se había quejado de que había sido muy duro con ellos. Dios les estaba dando una advertencia. Cuánto mejor habría sido si ellos hubieran aceptado la advertencia en sus corazones. He regresado a esa iglesia 2 veces y he descubierto una unidad y una fortaleza como nunca antes. El pastor explicó: era Dios purificando nuestra iglesia y eso nos hizo más fuertes. Nuestra adoración y alabanza nunca fueran tan libres. También dijo que ya no tenían una gran cantidad de luchas y contiendas con las que antes debían batallar. Alabado sea Dios. Lo que Dios impartió en esos cortos 5 minutos de oración durante aquel servicio ha crecido en el mensaje que usted está a punto de leer. Él me guió a predicar este mensaje a través de todo el mundo. Como resultado, he visto incontables hombres y mujeres liberados de la cautividad de la intimidación. Un mensaje para todos. Aunque este mensaje fue revelado mientras yo buscaba a Dios en medio de un conflicto, no piense que esta lección se limita solo a aquellos que estaban detrás del púlpito. Incontables cristianos luchan con la intimidación. Con frecuencia, aquellos que están intimidados no se dan cuenta con qué están peleando. Como la mayoría de los artificios de Satanás, la intimidación es camuflada y sutil. Sentimos sus efectos: depresión, confusión, pérdida de fe, sin conocer su raíz. Habiéndome dado cuenta de que estaba intimidado,
no habría tenido tal batalla en aquella iglesia, pero gracias a Dios por la lección que me fue enseñada. En frustración, la mayoría de nosotros luchamos con el fruto de la intimidación en lugar de hacerlo con la intimidación misma y con su raíz. Por lo tanto, podemos experimentar alivio temporal, pero nuestra lucha no termina. Puedes sacar todo el fruto de un árbol, pero mientras sus raíces sigan intactas, sus frutos volverán a crecer. Este ciclo puede ser desanimador porque sentimos como si simplemente no pudiéramos librarnos de esos obstáculos. Comenzamos a sentirnos desesperados y preferimos un lugar mucho más bajo del que Dios nos ha llamado. Las verdades en este libro no solo te ayudarán a identificar la intimidación, sino también a equiparte con el conocimiento que necesitas para quebrar su dominio sobre tu vida. Es mi oración que mientras lees y caminas en estas verdades, puedas ser liberado para cumplir tu llamado como un siervo de nuestro Señor Jesucristo. Puedes estar ahora ansioso por confrontar la intimidación que enfrentas. Con frecuencia, cuando vemos algo que nos oprime, queremos alivio inmediato, pero usualmente el arreglo inmediato viene con un alto precio, no es permanente. Quiero revelar cuidadosamente este mensaje tal como me fue revelado a mí. En los próximos 3 capítulos daré un fundamento crucial, comenzando con el entendimiento de nuestra posición espiritual y autoridad.